¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bueno volverlos a ver, a quienes acaban de llegar. Qué bueno que nos siguen acompañando, los que ya habían llegado. Vamos a continuar con nuestro programa y vamos a darle celeridad. Estamos un poquito atrasados, pero creo que nos va a dar tiempo para poder compartir con las panelistas que ahora nos acompañan. Yo estoy aquí muy contento y muy bien acompañado. Quisiera primero nada más darles los nombres de las personas que me acompañan y después, conforme ellas vayan participando, voy a tomarle un tiempo para leer antes una semblanza que nos hicieron favor de hacer llegar. Por lo pronto, y agradeciéndole nuevamente a todas ellas su presencia, les pido un caluroso aplauso a Sisi Montilla, que nos acompaña. La maestra Andrea Juárez también, no creo que ella no es técnica de computación, también es panelista. Cristina Vargas, que también nos acompaña de IBI México. Y Liliana López, de quien, por cierto, quiero hacer una pública disculpa, porque en el programa aparece como Liliana Pérez, pero en alguna parte del camino al registro civil se equivocó seguramente. Pero ella es Liliana López, estamos muy orgullosos y muy contentos de que también nos acompañe. Bien, pues el asunto es el siguiente. Vamos a tener entonces un panel en donde les hemos pedido a nuestras invitadas que nos compartan alguna experiencia del trabajo muy vasto que todas ellas tienen, en donde ha podido hacer coincidir trabajos de arte, de educación, de gestión, etcétera, con este mismo sesgo con el que hemos estado compartiendo hasta ahora, que pues ayude a promover a la sociedad, a las personas a través del arte. Voy a darle entonces entrada a la intervención de Ana Cecilia Sisi Montilla Ruguers, que para los amigos es Sisi. Ella es miembro de la Comisión Académica y Docente de la Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural de la Universidad de Guadalajara, asesora disciplinar para Maestría en Gestión Cultural de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, directora asociada de Educapta. También desde noviembre de 2011 a noviembre de 2015 fue directora de Educación Artística y Servicios Culturales del Instituto Queretano de Cultura y las Artes. A su cargo, entre otras responsabilidades, tuvo el Centro Estatal de las Artes. Ella también ha asesorado desde 2009 hasta 2011 la creación de ecosistemas de información cultural compleja, ESIS, en Centroamérica en un proyecto de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Sisi también, como secretaria ejecutiva de Políticas Públicas Culturales de CONACULTA México, coordinó durante 5 años, de 2005 a 2009, la RENIC, la Red Nacional de Información Cultural, el SIC, Sistema de Información Cultural, así como el Programa de Estudios de Público, los subsistemas de indicadores culturales y de economía y cultura. Como subdirectora de Capacitación Cultural, coordinó durante los años 2001 a 2005 todo lo relacionado con los subsistemas de formación cultural continua y profesionalización y el Sistema Nacional de Capacitación y Profesionalización de Promotores y Gestores Culturales de CONACULTA, entre muchas otras cosas de las que ustedes van a poder dar cuenta ahora que podamos escucharla. Muchas gracias, Sisi, bienvenida. Muchas gracias, buenos días, me da gusto que hayan podido acompañarnos. Y pues, sobre la solicitud de Toño, pensando un poco en compartirles lo que hicimos en Querétaro con la política cultural de fomento a la lectura, pensé hacer primero que nada una reflexión muy rápida de lo que ha sido esta política cultural en el país y posteriormente, para finalizar, decirles qué fue lo que hicimos en Querétaro y qué está sucediendo ahora. Y pues muy rápido, 1920, Vasconcelos, analfabetismo enorme,
comienza esta campaña de los misioneros culturales, además se editan una colección de libros maravillosos que se reparten a lo largo y ancho del territorio nacional, dando inicio de esta manera con esta política cultural del Estado de México, del Estado, digamos, del país, ¿no? Estado con E mayúscula, en el que un grupo de gente maravillosa, voluntarios que trabajaban desde la Secretaría de Educación Pública, que en ese momento no se llamaba así, se dedican a recorrer el país haciendo un proceso de alfabetización y fomento a la lectura. Y esta colección de libros, que todavía en algunas casas se conserva como una joya, se reparte pues en todos estos lugares del territorio y se da inicio pues a ese proceso. La reflexión va en el sentido de que desde 1920, quizá un poquito antes, comienza el Estado mexicano a preocuparse por el fomento a la lectura. Esto no se detiene, pasan los años, obviamente, estamos en este momento, unos 20 años atrás, comienza un programa muy exitoso que se llama el Programa Nacional de Salas de Lectura, seguramente muchos de ustedes lo conocen, y es un programa en el que también gente voluntaria, por amor al arte, con un pequeño acervo que le entrega Conaculta y una capacitación, se dedican a fomentar la lectura entre la población. Estas salas de lectura son maravillosas porque se pueden abrir en cualquier parte. No necesitan tener un espacio específico, no tienen que ser unas bibliotecas rígidas, silenciosas, donde nadie puede hacer más nada sino leer, sino todo lo contrario, son lugares donde la lectura es un placer. Este programa no solo se fomenta, digamos, y se potencia a lo largo de todo el territorio para que el día de hoy tengamos certificadas alrededor de 2.000 salas de lectura, sino que además el Estado promueve otras acciones que van a fortalecer esta política de fomento a la lectura con la Ley de Fomento a la Lectura del Libro en el año 2000, posteriormente el Programa Nacional de Cultura en uno de sus rubros indica que es importante formar lectores, y en el Plan Especial de Cultura actual 2014-2018 también se menciona como una línea estratégica de la política pública. Ha sido una política coherente, constante, importante, en la que no solo ha trabajado el sector cultural, sino que se ha unido la Secretaría de Educación con otra cantidad de acciones como las bibliotecas escolares, etc., la Red Nacional de Bibliotecas, en fin. Esta política se dedicó a construir una infraestructura extraordinaria. México tiene hoy en día 7.400 bibliotecas públicas. No hay un solo municipio del territorio nacional que no tenga una biblioteca. Son bibliotecas públicas, todo el mundo tiene acceso. Y no solo eso, sino que además poco a poco, en algunos casos, se ha fortalecido ahora ya con el acceso a las nuevas tecnologías. Entonces, como vemos, el esfuerzo ha sido constante y coherente. Sin embargo, nos encontramos con unas estadísticas que dan ganas de llorar, ¿no? Y menciono específicamente una publicación de IBI, de donde viene Cristina, que dice que hoy en día todavía hay un rezago de un 60% del analfabetismo funcional. Esto, ¿saben lo que significa? La gente sabe leer, pero no entiende lo que lee, ¿no? Entonces imagínense la reflexión en ese sentido, ¿qué ha pasado? Después de todos estos esfuerzos que se han hecho. En 2006 me tocó contribuir con el diseño y la aplicación de la primera encuesta nacional de lectura, a raíz de un comentario que hizo la UNESCO que fue terrible, que nos dio en el corazón a todos, porque en 2005 la UNESCO dijo que en México solo se leía medio libro al año, que los mexicanos solo leían medio libro al año, y bueno, nos dieron una puñalada en el alma a los que teníamos años trabajando con esto.
Y Conaculta decidió, pues no, esto no es posible, y no solo no es posible, sino que estamos seguros de que no es cierto. Vamos a hacer una encuesta. Se hace la encuesta, y bueno, la encuesta detecta ciertas cosas interesantes. Una de ellas, en ese momento, que era lo que más le preocupaba al Estado, que no se leía medio libro, se leían 2.9 libros. Eso tampoco es para salir a bailar, ¿no? Pero era mejor que medio libro, ¿no? Y no solo detectamos eso, sino que más bien se hizo una cosa interesante que tenía que ver con esta reflexión de si ya hicimos las bibliotecas, si ya publicamos libros, si ya hemos capacitado mediadores, si hemos hecho todo esto, ¿qué pasa con los lectores? ¿No? Esa encuesta sirvió para detectar 10 perfiles de lectores característicos de México. Entender esto fue importantísimo porque nos iba a permitir a los que estábamos dentro de la institución rectora de la cultura en el país diseñar políticas más acertadas, más específicas, más enfocadas a los lectores que queríamos captar. Se hizo todo eso y posteriormente se hace la segunda encuesta nacional de lectura 2011. Esta encuesta pues le sube el ánimo a todo el mundo porque el porcentaje de libros leídos sube de 2.9 a 5.3. Y en esta encuesta se hace algo que no se había hecho antes, se incorporan otro tipo de soportes para leer. En la primera encuesta no se tomó en cuenta la internet, los blogs, el iPad, el iPhone, etcétera, las computadoras, bla, bla, bla. En esta segunda encuesta sí se toma en cuenta y se detecta un sector de la población que había quedado fuera en esa primera encuesta. Otra cosa interesante de esta encuesta es que se hace de nuevo una cosa que se llama análisis de clústeres en estadística, que es que se analizan dónde se aglomeran más respuestas en un cuestionario, que es con lo que se hacen los perfiles lectores. En este caso, este análisis permite entender que esos 10 perfiles lectores que habíamos visto en la primera encuesta no eran necesariamente de esa forma, sino que había lectores que también leían libros de texto y también leían literatura, y no era exclusivo, no quedaba uno fuera del otro grupo, y se hace un nuevo análisis y se detectan estos perfiles nuevos en donde ya se incorpora toda la parte de las nuevas tecnologías. Todo esto se los estoy diciendo nada más para que sigan un poquito el hilo de nuestra propia reflexión, en el sentido de que teníamos que comenzar a entender qué pasaba con las personas que estaban del otro lado de la política. Es decir, de este lado estaba la institución que construía bibliotecas, que editaba libros, que diseñaba programas de capacitación, y del otro lado estaban los lectores. ¿Qué pasaba con esos lectores? ¿Por qué no nos habíamos acercado a ellos de otra manera? ¿No? Comprender este tipo de perfiles, digamos, entender qué cosas les interesaba y en qué dispositivos estaban leyendo, nos permitió ver el panorama completo, ahora sí, no solamente desde un lado, ¿no? Y a partir de eso, además, se generan otra cantidad de análisis en el mundo, específicamente para buscar el fenómeno de la lectura en América Latina. Nuestras encuestas fueron como un pivote para que la Organización de Estados Iberoamericanos dijera: vamos a ver qué pasa con el resto del continente. Y oh sorpresa, resulta que México es el país más lector de América Latina, con 6 libros al año, que de alguna manera a los que tenemos años trabajando en esto, pues sí nos da un poquito de alegría comprender que todo el esfuerzo que se ha hecho sí ha tenido un impacto. Ojalá fuera mayor, seguramente es mayor, porque todavía no estamos contando aquí los libros que se prestan, los libros que se fotocopian, los libros que se regalan, ¿no?
y no sabemos si esos lectores fueron tomados en cuenta en esta encuesta y de qué manera. Pero finalmente 6 libros al año es una maravilla si nos comparamos con otros países. Pero eso realmente no era lo que nos interesaba. O sea, qué bueno que sí son 6 libros al año, pero yo realmente quiero saber qué pasó con eso. O sea, qué pasó con la gente que leyó. Cómo el impacto de ese libro modificó su manera de entender la realidad, ¿no? Y ese trabajo todavía no lo ha hecho el Estado. Sin embargo, hay una cosa maravillosa que está haciendo Néstor García Canclini desde la UAM Iztapalapa, con el apoyo de Telefónica, que es una empresa española de teléfono. Están haciendo una antropología de los lectores. Esto es una manera de acercarse al fenómeno de la lectura completamente distinta de la que ha tenido el Estado hasta ahora, ¿no? La preocupación del Estado era si había suficientes bibliotecas, cuántos libros leía la gente, quién leía y quién no leía. La preocupación de Canclini y de todo este grupo de investigadores buenísimos, perdón, mi teléfono horrible, está haciendo ruido aquí, la preocupación de ellos es entender eso, o sea, ¿qué les gusta leer? ¿Por qué quieren leer eso? ¿Cómo lo quieren leer? ¿Dónde lo quieren leer? Y cómo lo que están leyendo realmente incide en su manera de comprender la realidad y de interactuar con ella, ¿no? Esto está en internet, es de acceso libre, y todo lo que les mencioné antes también, las 2 encuestas nacionales de lectura están en internet, la encuesta de la OEI también está en internet, y esto se los recomiendo muchísimo, búsquenlo, léanlo. Canclini hace una revisión importante de lo que es el impacto de las nuevas tecnologías, estos nuevos dispositivos, la lectura en pantalla, y cómo esto que le preocupa mucho a la gente, que es un poco este zapping de la lectura en internet, que uno va, salta de una cosa a otra y pareciera que no está leyendo, y no solo eso, sino porque ahora te quedas mirando un video o la fotografía es la que ocupa más espacio que el texto, etc. Canclini hace un análisis muy interesante en donde dice que lejos de esto ser una manera banal de leer, es una manera mucho más rica de leer, ¿no? Y comparto eso con Canclini. Reflexión cerrada, ahí se las dejo para que ustedes también, si les interesa el fenómeno de la lectura, continúen pensando en esto. Y un poco voy a aterrizar y a cerrar ya, hablándoles de lo que me tocó hacer a lo largo de los 5 años anteriores en el estado de Querétaro como directora de educación artística. Me tocó toda la parte del libro y lectura, además de otras cosas, y comenzamos con un trabajo que a mí me encanta, que era primero identificar quiénes eran mediadores de salas de lectura, quiénes eran bibliotecarios, quiénes querían trabajar de manera voluntaria en un programa que denominamos Lecturas Inesperadas en Lugares Inesperados y que se volvió un éxito. Y se acercó a nosotros un policía, todo el mundo dice, ¿qué? ¿Un policía? Al programa de lectura, pues sí. Se acercaron del programa de prevención del delito y capacitamos 80 policías como mediadores de salas de lectura. Hoy en día son lo máximo. Si ustedes cometen una infracción en San Juan del Río y los para un policía, lo más seguro es que les va a dar un libro en lugar de darles una multa. Sí, hicimos unas campañas hermosísimas con ellos. Se abrieron 3 salas de lectura que atendían ellos, que atienden ellos todavía. Y bueno, ese fue uno de las cosas que hicimos que me encanta. Pero además, un poco en esta dinámica de acercarnos a los lectores de otra manera, decidimos invitar a los papás, a los padres de las escuelas públicas que quisieran ser voluntarios como promotores de lectura.
y en 5 años capacitamos 700 padres. Comenzamos con puras mujeres y yo cada vez que comenzaba el diplomado les decía lo mismo: ¿dónde están los maridos? ¿Dónde están los hombres? Porque son solo mujeres. Y poquito a poquito comenzaron a llegar los papás también, y al final de este proceso, el último diplomado, estaban los niños también. Este diplomado lo que hizo fue capacitar a estos adultos, digamos, que les gusta leer, para hacer jornadas de lectura en las escuelas públicas. De manera que mensualmente estamos atendiendo alrededor de 15.000 niños con lecturas maravillosas, con dramatizaciones, con animación, con lo que ustedes quieran, con cine, con música, una manera de entender la lectura desde todas sus posibilidades. Incluso hicimos un ejercicio de lectura de códices que resultó divertidísimo, porque los niños realmente tienen una capacidad extraordinaria de imaginar y de crear, y terminaron hablándonos de lo que decían los códices según su propia perspectiva, y fueron unas historias maravillosas que están publicadas en algunos libros que se hicieron de manera artesanal. Bueno, hicimos la capacitación de policías, la capacitación de padres lectores. Otra cosa que nos pareció importante realizar fue capacitar un poco, renovar, digamos, el amor por la lectura que tenían los bibliotecarios, que ya de por sí la tenían y que en algunos casos no la tenían porque habían llegado ahí como castigo, como la mayoría de la gente que llega a cultura en algunos estados, porque cultura es como lo último, y entonces ya ahí te mando a cultura a ver qué haces, ¿no? Pero trabajamos con los bibliotecarios un poco para romper esta idea de la biblioteca rígida, esa biblioteca donde no disfrutas lo que estás haciendo porque se convierte en una obligación, ¿no? Y bueno, además de eso, muchas ferias del libro con acuerdos con las editoriales para bajar los precios, muchas posibilidades para que la gente pudiera sacar no solo libros prestados, sino también Kindle, de manera que pudieran comenzar a leer en otro tipo de dispositivos. Y ese esfuerzo de 5 años, si hoy en día revisamos, pues nos llena de satisfacción, porque tenemos una población importante lectora, y uno de los indicadores más significativos quizá es que Querétaro es el estado que tiene la mayor cantidad de librerías en el país. Si al revés en otros lugares que se cierran librerías, en Querétaro se abren. Si se abren es porque la gente quiere comprar libros. Creo que, para cerrar de manera rápida, decirles que ese es el mejor ejercicio que me ha tocado hacer en mi vida, que leer es un placer, que ojalá que todos los que están aquí se conviertan en promotores de lectura, porque la lectura sí nos puede convertir en mejores ciudadanos y ayudarnos a construir el país que queremos. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño corte aquí, no pasa nada, es muy rápido. Muchas gracias a Sisi. Mientras nos volvemos a conectar, les sugiero que las preguntas que seguramente despierten todas estas participaciones las dejemos para al final, que ahorita podamos dar pie a las intervenciones de todas ellas, y ya después podemos juntar las preguntas y ustedes ya las van dirigiendo a quienes les parezcan más conveniente. Va a haber unas papeletas que las chicas edecanes que nos están apoyando les van a dar al final, para que puedan formular sus preguntas y hacerlo de la manera más adecuada. Bueno, muchas gracias a Sisi por toda esta información muy valiosa respecto a la lectura. Y aquí yo hago un comercial. Nosotros el mes pasado iniciamos nuestra red de promotores de la palabra, así le llamamos a los promotores de lectura, sabiendo que la lectura no nada más es leer, también la lectura es escuchar, también la lectura es hablar, también la lectura es actuar. Entonces, a quienes se
se sintieran invitados a esta red de promotores de la palabra, pues yo con todo gusto puedo en otro momento darles la información para que ustedes puedan incorporarse. Bien, mientras tanto, pues les presento a María Cristina Vargas. Ella nació en la Ciudad de México el 1 de febrero de 1958, realizó estudios en la licenciatura de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM Iztapalapa, tuvo su primer intenso contacto con la literatura fuera de su país, al haber tenido la oportunidad de realizar un curso y un diplomado en la Sorbona de París sobre lengua y civilización francesa. Habiendo retornado a la Ciudad de México, se convirtió durante 4 años en maestra de inglés, sacándole provecho al título de Teacher's Diploma. Fue entonces cuando la familia emigró por un periodo de 6 años a la ciudad de Guadalajara, donde inició su experiencia profesional como promotora de lectura en el taller UTLI, que significa camino en maya, y con el cual participó en la FIL Niños, que estaba apenas iniciada. De regreso a su natal Distrito Federal o Ciudad de México, trabajó durante 6 años en el Departamento de Promoción en la Gerencia de Libros para Niños del Fondo de Cultura Económica. Esta experiencia la capturó para dedicarse por 8 años a la edición en el Departamento de Libros para Niños en Ediciones SM. Actualmente se desarrolla profesionalmente como coordinadora de vinculación en IBI México a leer. Y pues bienvenida Cristina, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias al Instituto Cultural de León por habernos invitado. Yo trabajo en IBI México a leer. Es un nombre muy complicado que me gustaría explicarlo un poco porque de ahí deriva todo el trabajo que venimos haciendo desde hace unos años. IBI quiere decir, por siglas en inglés, International Board on Books for Young People. Y bueno, la fundadora tiene una historia bastante inspiradora. Se las voy a leer brevemente. Es Jela Lebman, era una reportera judía que huye de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y es contratada por los estadounidenses, ya que terminó la guerra, para reconstruir el tejido social en una Alemania devastada, y se da cuenta de la necesidad que tienen los chicos de historias. Tienen hambre y miedo, pero su imaginario está lleno de muerte. Jela emprende entonces una campaña y solicita libros a toda Europa para que estos huérfanos de la guerra remienden su alma. Así nace IBI, y a la que se unen muchos países europeos, y actualmente hay 75 países de todos los continentes afiliados a esta organización. La alianza que IBI México tiene con IBI Internacional se remonta a 1980. IBI nació como una asociación mexicana para la lectura, fue una de las iniciadoras de la FILIG, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y después, por razones del destino, se dieron cuenta de que existía esta organización y nos afiliamos. Y bueno, pues estamos muy de acuerdo con la misión de Jela Lebman, porque estamos convencidos que las prácticas lectoras permiten reconstruirnos ante el duelo, enfermedad, accidente, depresión, todas estas cosas que afectan la reconstrucción identitaria, la representación que tenemos de nosotros mismos y el sentido de nuestra vida. Ahora la misión internacional de IBI es, a través de los libros y la lectura, ayudar a todo este fenómeno de migración que existe ahora, de ayudar a los niños no acompañados que atraviesan la frontera hacia Estados Unidos desde nuestro país, con un programa que se llama Reforma. En fin, están haciendo muchas acciones en todo el mundo, mucho con esta idea de que los libros y la lectura pueden ayudarte en momentos de crisis. Bueno, aquí unas pequeñas reflexiones antes de empezar con lo que nos pidió el maestro Toño de prácticas exitosas. ¿Qué hacemos los que promovemos la lectura? ¿No es la escuela la que se ocupa del aprendizaje literario de los estudiantes? En este camino hemos aprendido y desaprendido, no hay certezas ni leyes exactas. La literatura no aconseja ni enseña, pero al acercarse a ella, uno aprende, comprende, goza y también vive y habita el mundo de otra manera, quizá con los ojos más abiertos.
Después de este tiempo, caemos en la cuenta que su promoción es como lanzar una botella al mar. Nosotros creamos oportunidades de encuentros con los libros y la gran mayoría de las veces no sabemos qué es lo que ocurre. Por eso qué bueno que está este libro de antropología, porque creo que sí nos va a ayudar mucho y nos va a dar mucha luz, ¿no? Bueno, nosotros, ay, perdón, yo no pasé las diapositivas. Bueno, esto es Gela Lettmann. Aquí se ve ya la primera biblioteca en Alemania que ahorita sigue existiendo en Múnich, que tiene todos los libros de literatura infantil y juvenil. Y bueno, este es IBI México. Estamos en una casona antigua que nos dio la Fundación Harper Lee en comodato, en la colonia Miscuac, y desde hace 4 años. Estábamos en un lugar muy pequeñito en la colonia Condesa, pero tuvimos la oportunidad de venirnos a esta casona. Y ahí pues ocurren muchas cosas y estamos tratando de ampliar nuestras acciones. Uno de nuestros programas más exitosos que hacemos en colaboración con la UNAM son los abuelos lectores y cuentacuentos. Desde hace 5 años y en México, en colaboración con la UNAM, lleva este programa en que las abuelas y abuelos toman talleres de lectura en voz alta y selección de textos en 3 diferentes sedes de la UNAM. Uno de sus objetivos es reivindicar el papel de las personas mayores como portadores de historias y experiencia. A muchos de ellos, esta instancia les ha dado alas para emprender proyectos muy loables, como leer en hospitales, en residencias, para tercera edad, en centros de detención y otros espacios donde se sienten reconocidos al tiempo que crean comunidades lectoras. Les voy a leer el testimonio de Irene, una abuela que me contó que lee enfrente de un cafecito en una colonia apartada de la Ciudad de México. Lo hace 2 veces por semana y los chicos que salen de la escuela vespertina se acercan a escucharla o a hojear los libros que ella lleva. Esta abuela quiere regresar a su natal Iguala, Guerrero, para reabrir un centro cultural para que los jóvenes se puedan reunir y puedan reencontrarse y recrearse. También hay una abuela que lee en el metro. Ella hace sus historias, las va leyendo y se acerca a la gente y le da monedas y dice que no, pues ella lo que quiere hacer es regalar palabras, ¿no? Los buncos es otro de los programas que tenemos. Buncos son como tipo las salas de lectura de Conaculta. Bunko quiere decir pequeña biblioteca en japonés. Lo que pasa es que una señora de Japón perdió a su hijo y su pequeña biblioteca la abrió a la comunidad y por eso es esta palabra bunko. Son pequeñas bibliotecas comunitarias que por lo general se encuentran en lugares apartados. Son espacios con un mobiliario sencillo y cómodo para que asistan las familias y literal se echen a leer, saquen libros en préstamo o escuchen una lectura compartida. Aquí vemos un bunko en la selva lacandona, otro abajo en la Ciudad de México y otro en Tlaxcala. Los buncos están en diferentes partes de la República y algunos ya son autónomos y han tomado su propio camino. Otros continúan con el acompañamiento de IBI. Una de las encargadas de un bunco, Ana Paulina, me contó que Sebastián, dice lo siguiente: Sebastián entró al bunco cuando tenía 1 año 6 meses. Al principio no le gustaba. No le gustaba ver libros ni que se leyera, lo único que le interesaba era explorar su entorno. Cada vez que nos tocaba sesión en el bunco, Sebastián se ponía muy inquieto y casi no ponía atención. Al poco tiempo, Sebastián ya estaba familiarizado con el espacio de lectura y con los libros. Empezó a escuchar con atención las lecturas en voz alta y a pedir cuentos específicos. En una de las sesiones con padres asistió su mamá y ella empezó a leer de manera autónoma con su hijo en casa. Cada semana pedía 2 o 3 cuentos para llevarse a casa y leerlos con sus hijos. Este es uno de los objetivos del programa, que los libros lleguen a las familias y que quizá haya una transformación, que eso es lo que esperamos, ¿no? Luego tenemos el taller de otro programa de formación desde hace 25 años que se ha diseñado e implementado en capacitaciones presenciales y en línea, y permite profesionalizar a mediadores de lectura para construir puentes significativos entre los lectores y los libros. Nuestra metodología conjuga 3 elementos fundamentales para que las personas se enganchen y se aficionen a la lectura. Son acervos de calidad,
la propuesta de capacitación y un acompañamiento metodológico. Y por último, hemos tenido otros programas, pero ahorita desgraciadamente ya no operan, como el de Nosotros Entre Libros, que también platicaba Sisi, que también lo implementaron allá en Querétaro, donde también se capacitaban a padres de familia para que fueran a leer de manera voluntaria a las escuelas. Se les leía una vez por semana a cada uno de los grados. Y bueno, tuvo mucha aceptación. Eran ya 300 escuelas y este programa todavía nos sigue llegando gente a nuestra sede y nos cuenta cómo ese programa cambió totalmente el rumbo de su vida, ¿no? Desgraciadamente ya no ha podido operar por falta de donativo de la SEP, pero estamos viendo la manera de volverlo a reactivar. Y bueno, la socialización de la lectura, tenemos últimamente ganas y toda la voluntad de irrumpir en otros espacios con libros y lecturas, y el objetivo de este programa es sacar los libros y la lectura de los lugares convencionales. Y entonces ya llevamos 2 veces, el año pasado y esta vez este año, fuimos a cenar con un picnic literario. Pusimos 10 manteles inmensos, canastas con libros, y llegaban las familias a leer, se sentaban. En cada mantel había alguien que dinamizara un poquito una sesión de lectura o recomendara libros, y tuvo mucho éxito. Nos gustó mucho que llegaran familias con sus manteles, con sus canastas de libros, y también ellos compartían las lecturas. Y por último les voy a hablar de un programa que tenemos en IBI desde hace ya casi 30 años, que es la guía de libros recomendados para niños y jóvenes. Esta publicación deriva de un trabajo de casi todo el año. Un comité lector se reúne una vez a la semana para revisar y reseñar los libros que nos llegan de las editoriales, de las novedades. Y bueno, es una herramienta muy útil para padres de familia, maestros y mediadores, porque están clasificados por etapas lectoras, y bueno, ya pasaron el filtro de lecturas de gente muy aficionada a la literatura infantil y juvenil, un grupo multidisciplinario. Y bueno, pues todos los años esta guía sale poco antes de la FILIG, entonces está a punto de salir la de 2017. Y de esta guía se sacan todos los libros que se usan en los programas de IBI. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina, por compartirnos esta experiencia tan enriquecedora de IBI México, que por cierto es uno de nuestros grandes cómplices para el programa que estamos iniciando. Les mencionaba hace un momento de la red de promotores de la palabra. IBI México nos ha visitado y hemos tenido contacto con ellos, y vamos a hacer, sobre todo en el programa de socialización de la lectura, creo, es cosas muy interesantes. La lectura, yo creo que nos ha quedado muy claro en estas 2 primeras intervenciones, es de estas acciones que, como se comentaba hace unas horas, no se pueden hacer nada más desde un lugar, desde una dirección. La lectura siempre tiene que ser multidireccional, y aquí hay 2 muy buenos ejemplos. Bueno, doy pie entonces para presentar a Andrea Juárez, que también nos honra con su presencia. Ella nació en Argentina en enero de 1973, maestra de educación inicial, profesora en artes visuales en Luján, provincia de Buenos Aires, licenciatura en artes plásticas, especialidad en grabado de la Universidad de Guanajuato. Durante los 13 años que vivió en México, se desempeñó como docente y artista en diferentes instituciones, entre ellas la Universidad de Guanajuato, Museo de Arte e Historia de León y Secretaría de Educación Pública, Delegación León. En la actualidad lleva adelante el taller de grabado de la Escuela Municipal de Artes La Llave en San Carlos de Bariloche, Patagonia, Argentina. Ojalá nos invite para allá pronto. Desde 2012 promovió y gestó el intercambio entre maestros de México con Argentina como parte del colectivo de Árbol de Papel Picado, y trayendo este año maestros de Argentina a León como parte de este proyecto, lo cual agradecemos muchísimo la presencia. Ustedes ya habrán escuchado el acento por ahí
y más de uno de sus compañeros argentinos que nos honran también con su presencia. En artes plásticas posee premios en Argentina y México, entre los que se destacan la primera Bienal Guadalupe Posada de Aguascalientes, México, programa Jóvenes Creadores en Guanajuato o el Salón de Estímulo de Bellas Artes de Argentina, entre otros. Bienvenida, Andrea, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Estoy muy contenta, igual que mis compañeros que hacen favor de acompañarnos, de poder compartir con ustedes algunas de las experiencias que tenemos. Me siento también muy orgullosa porque la parte de la formación que recibí en México, en la Universidad de Guanajuato, en la carrera de artes, pude llevar eso que aprendí para poder transmitir y trabajar en mi país con las bases de México, ¿no? Y bueno, como dicen los cuentos, nosotros venimos desde hasta la Patagonia, que es muy, muy lejos. Entonces, nos parecía muy bonito primero presentarles a una músico que no pudimos traerla, vinimos 9, de nuestra zona, en donde presenta en un video muy chiquito de dónde venimos nosotros. Entonces, esperamos que puedan disfrutar. Se llama Mariluán, también es de Bariloche, de donde somos todos nosotros, y quisiera que lo puedan ver, disfrutar, y después les contamos.
ayudar a su abuelito. ¿Y qué hacía? Todas las mañanas se trasladaba hasta el campo para ayudar a su abuelito a ver la obra de la naturaleza y también los animales que su abuelito le encargaba para que cuidara, las ovejas. Lisandro todas las mañanas se iba con las abejas, las contaba, y una vez que las contaba, se sentaba a contemplar el cielo. Se acostaba cómodamente sobre una piedra, se rascaba la panza, se hacía piojito y contemplaba las nubes. Una nube que venía, envolvía, danzaba, se armaba una escultura, se desarmaba y se iba. Otra nube que venía, danzaba, buscaba otra nube, la tomaba, formaba otra gran escultura y se iba. Uno de esos días, entre medio de esas danzas, apareció un punto negro. Y en este punto negro le pareció ver algo extraño. El punto se agrandaba y se achicaba. Prestó más atención, volvió a observar sin mover sus ojitos y ese punto negro comenzó a hacerse más grande. Y tenía una forma alargada y veía que ese punto se acercaba cada vez más. Le dio tanto miedo que salió corriendo, fue a buscar a su abuelito y le dijo: abuelito, ¿qué crees? Acabo de ver una nube que se acercaba y era de color negro. El abuelito, como todos los abuelitos, dijo: a ver, mijito, vamos a ver qué es lo que estuviste viendo en el medio de este campo donde lo único que hay son piedras y más piedras. El abuelito prestó atención y de repente, entre medio de ese cielo lleno de nubes, aparece esta forma. El abuelito empezó a reírse. ¡Ay, mijito! Ya sé lo que acabas de ver. Ven que te muestro. Lo llevó a su casa. En la casa encontró un libro muy viejito. Mira, este aquí dice que es ese punto que acabas de ver. Lisandro empezó a leer ese libro que tenía muchísimas páginas hasta que encontró la respuesta. Era una profecía. Esa profecía era la llamada profecía entre la gente del norte y la gente del sur. Decía así: para los ancianos y los chamanes de las culturas indígenas, en este tercer milenio ocurrirá la gran reunión de la gente que se encuentra bajo el ave del sur, el cóndor, que era nuestro ave, y la gente que está bajo el ave del norte, el águila. Lisandro volvió a leer este texto porque continuaba y decía: será una alianza de colaboración que salvará a la humanidad. Esta profecía antigua cuenta que cuando el águila del norte y el cóndor del sur vuelen juntos, la tierra va a despertar. Se ha dicho que estos seres no pueden volar separados, necesitan juntarse para que en ese día que logren unirse, se formará un todo en el conocimiento, en el entendimiento y en las cosas del espíritu. Y este fue el cuentito que trabajamos con los chicos de las escuelas durante una semana, en la que el profe enseñó a construir instrumentos y a tocarlos típicos de nuestra zona, donde la maestra Andreina trabajó con máscara de águilas y cóndores, y otro grupo, con una maestra de hipocústica que hoy no pudo estar, trabajaron el vestuario. Entonces vamos a mostrarles y compartir estas actividades que también generamos desde el arte, en donde no existen las fronteras, en donde nosotros lo que tenemos en común es el gusto por compartir actividades, y qué mejor
en México y Argentina. Este es el grupo de los maestros de la Escuela Normal del Estado, que estuvieron trabajando con 3 maestros en la fabricación del circus con materiales alternativos que son PVC. Y luego la afinación y la ejecución del instrumento. Esto fue en otra escuela secundaria en el que trabajamos con 25 niños en el taller de vestuario y stencil. La idea era fabricar, como trajimos nosotros ahora, un pequeño vestuario con grabados. Y bueno, por el tiempo logramos hacer estos trajes de cóndores. A modo de taller, ¿no? Este grupo fue muy bonito porque contó con la presencia de la maestra de música, entonces los chicos rápidamente encontraron la manera de poder comunicarse con la maestra, de poder preguntarle, y la maestra se sintió también muy a gusto porque ella es maestra de arte, pero para niños hipocúsicos. Entonces fue trabajar en una primera experiencia con niños que sí escuchan. No aguantaron como siempre y además de los trajes agarraron sus playeras y todos se llevaron grafiteados. Me quedó muy contento, me dijo que pasara un tiempo hasta que me vuelva a invitar, pero fue una experiencia preciosa. Alternativas para realizar máscaras. Y este grupo fue muy lindo porque nosotros trajimos también dibujos de nuestro ave representativo, que es el cóndor, para que los chicos pudieran ver la iconografía que nuestros niños manejan en las escuelas, y muchos se quedaron con esos dibujos y ahora nos regalaron otras imágenes que vamos a llevar a nuestras escuelas. Los maestros que me acompañaron en este proyecto, que son todos argentinos, no solamente trabajan en escuelas del Estado, sino que muchos tienen otras realidades sociales, y hay una de las maestras, por ejemplo, que trabaja en escuelas hogar, y los niños cada 15 días ven a sus papás. Entonces, también esos niños mandaron cosas para los chicos de acá, y ahora la maestra está llevando imágenes para seguir este intercambio. Y compartirles esto, ¿no? Que esta experiencia que estamos teniendo desde el 2012 hasta ahora de intercambio surge como el gusto de nosotros como docentes de volver a inyectarnos energía, alegría, algunos también para salir del entorno que siempre tenemos y para tomar calorcito, que nos hace muy muy bien, cargar pilas y seguir construyendo esta tarea pedagógica que tanto amamos. Así que esa era la propuesta que teníamos para compartirles y ojalá les haya gustado. Bonito. Muchas gracias, Andrea, por su participación, a todos los compañeros que vienen de Argentina, al músico por su... Lo puede escuchar en primera fila. ¿Cómo se llama el instrumento? Charango. Es un charango. Muy bien. Pues muchísimas gracias por su participación tan artística y tan lúdica.
Bien, pues finalmente tengo el honor de presentar a Liliana López Borbón. Ella es licenciada en comunicación por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y maestra en comunicación por la UNAM. Se ha desempeñado por más de 20 años como gestora cultural, académica e investigadora en políticas culturales para el desarrollo y la construcción de ciudadanía en entidades públicas, sociales y privadas. Ocupó cargos de responsabilidad, entre los que se destaca como asesora de comunicación y sugerente de imagen de ciudad en el programa de Cultura Ciudadana de Bogotá, del 95 al 97, el diseño y dirección del Banco de Propuestas Artísticas de Bogotá, del 98 al 99, la creación y ejecución de la Gerencia de Desarrollo Institucional y Responsabilidad Social de Gas Natural México, del 2004 al 2006, la dirección de planeación de la Delegación Venustiano Carranza, del 2006 al 2007, y la creación y dirección de la Red de Fábricas de Arte y Oficios de la Ciudad de México en Secretaría de Cultura de la Ciudad de México de 2007 al 2010, dependencia donde también se desempeñó como directora de planeación. También podríamos decir que es merecedora de becas y reconocimientos a su trabajo, como el de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en 2002 al 2003 y de la UNAM 2002 al 2004, entre muchos otros. Desde 2002 es instructora en el Sistema Nacional de Formación de Promotores y Gestores Culturales de CONACYT y cuenta con diversos trabajos publicados en libros, revistas y diferentes publicaciones iberoamericanas. Muchas gracias, Liliana, y bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, aquí hace un calor bárbaro aquí, la luz nos tiene. Muchas gracias al Instituto por este espacio, Toño, el equipo que ha sido tan amable. Y la idea con la que voy a participar, digamos, en esta tarde, después de escuchar aquí todas mis experiencias lectoras y el trabajo que vienen haciendo más multidisciplinario, es un poco compartir con ustedes algunas reflexiones que he hecho de dos de los proyectos con los que he trabajado, un poco con esta idea de que el camino del proceso de la gestión cultural debería ser el camino contrario. Creo que el compañero del panel anterior lo planteaba de alguna manera, el camino contrario de la academia, ¿no? La academia se sienta a pensar y luego emite algo sobre la realidad que ha pasado hace como 10 años, ¿verdad? Y la gestión cultural ocurre, es algo que pasa, y nosotros estamos allí trabajando permanentemente con los chavos, con los niños, ¿no? Moviéndonos, y eso se está moviendo. Entonces, la vuelta al territorio, a la tierra, al lugar desde donde estamos planteándonos, y aprender de las experiencias de cada una de las personas que fundamentalmente están construyendo y transformando la sociedad desde esto que llamamos lo cultural, y que además nos da un lugar de excepción, porque es el lugar de la imaginación, es decir, el lugar del poder. Recuerden que la fantasía nos quita el poder, pero también es el lugar de reinventarnos, rehacernos y reconstruirnos como sociedad. Por supuesto, las fábricas de artes y oficios de la Ciudad de México tienen una historia larga, empieza a planearse en el 98, el compañero también lo mencionaba. Yo tuve la fortuna y el honor de dirigir el proyecto cuando se convirtió en red, de 2007 al 2010, 3 años constituyendo la red, y un poco trabajando más allá de esta idea de la seguridad somos todos, lo planteaba el compañero colombiano en la mañana. Y esta idea, fíjense que es muy preocupante cuando se sienta con nosotros Seguridad Pública a decirnos, y entonces dinos cómo se ha transformado el territorio con esta intervención cultural. ¿Ya no venden drogas? Dicen, ¿o qué? Pues, ¿manejo el negocio o qué? ¿No? Realmente con que un chavo, uno, y yo siempre me sentaba con Seguridad Pública, estando en el espacio de Faros, les recordaba, con que un joven, un niño, una niña, transforme aquello que piensa que puede ser su futuro y se plantea de otra manera, lo hemos hecho. Porque aquí el tema es lo que mencionaba esta mañana Luis Miguel, de los diablos, ¿no? Estos no futuros, estos ya cerrados, recordando además que estamos en un mundo al que hay que romperle los futuros y reinventarle los futuros.
porque el futuro este que se inventó el mundo capitalista, de la casita con los 2 niños, el perro sedoso, el gatito, carro, casa, eso no existe. Y nuestros jóvenes no van a llegar a eso. Bueno, de hecho ni nosotros llegamos, muchos de nosotros nos tocó eso, ¿no? Ni pensión vamos a tener. Entonces, un poco esa dinámica de si ese futuro que nos interpelaron, nos construyeron como verdadero no existe, cómo ir pensando otros futuros. Y buena parte de la experiencia de los faros, que no voy a hablar de la experiencia, no les voy a contar, eso está escrito en muchos libros, hay muchas personas que han participado del proceso, es un proceso colectivo, ¿no? Yo diría que lo que vale la pena de ese proceso, muchas cosas valen la pena. Lo que a mí me llama la atención para hablar aquí en el Congreso de Educación Artística es fundamentalmente el tema de la pedagogía freiriana de aprender haciendo. No es un espacio para hablar de teorías del arte, para ver qué hace el arte contemporáneo en la transformación del territorio del arte, para la construcción de lo público en las esferas políticas. No, a ver, cálmate. No, eso no es. No es como el silencio, que es aquello que viene también en la marginalidad de la pobreza. Espacios de silencio donde no te permiten expresarte. Puedes en otros territorios de la misma proceso marginalidad económica, porque hay marginalidad simbólica y muchos de nuestros chavos de clases medias y altas están en ese proceso y también tenemos mucho trabajo que hacer con ellos. Un poco el tema es cómo construir voz y por supuesto el proceso estético, allí donde el arte tiene sentido, allí donde la metáfora nos construye, allí donde la mirada lateral es posible, allí tendríamos que trabajar. Entonces, el proceso de los faros, que mucha gente lo quiere leer como terapia ocupacional para pobres que se vuelven creativos, realmente es un espacio donde la gente se puede reimaginar y reinventar a sí misma y darse una voz que nunca antes ha tenido. Además, pensar en eso, cuando las clases medias y altas se acercan con los pobres, siempre quieren enseñarles a trabajar. Entonces, vamos a hacer talleres para los pobres, pues enseñémosles soldadura, mecánica popular y qué más. Ahora están de moda los alebrijes. ¡Ay, los alebrijes que tanto se venden! Y si son chavos, ay, todos hacen graffiti porque los chavos aman el graffiti. Perdón, el graffiti es ilegal, así que el gobierno promoviendo graffiti. Bueno, la unidad anti-graffiti de la Secretaría de Seguridad Pública es la que promueve que se hagan grafitis en mamparas en la Ciudad de México, una cosa completamente contradictoria. Pero nosotros como autónomos, como independientes, esta mañana preguntaban mucho, pero es que ¿qué van a hacer ustedes por nosotros? Y yo les voy a decir qué vamos a hacer nosotros por nosotros. Yo soy independiente hace 5 años. Claro, participo en muchos procesos, pero la responsabilidad de construirnos nosotros como una voz la tenemos nosotros, allí tenemos mucho trabajo que hacer. Entonces, aquí aprender haciendo y la voz. Y aquí en la red de colectivos culturales de Tamaulipas, que mañana va a estar con ustedes José Antonio Magrego, no se lo vayan a perder. Él es el impulsor y la persona más fuerte en este proceso, yo solamente acompañé algunas partes, tuve el honor. Un poco pensar esta idea de que no todo voluntariado es un problema y por qué me toca hacerlo gratis. Yo soy voluntaria en muchos procesos. Aportarle a la sociedad es una forma de construir ciudadanía. Muchos de estos chavos, o sea, todos estos chavos, los 650 jóvenes que están allí, participan en un proceso de voluntariado donde se formaron como animadores socioculturales y trabajaron para sus comunidades en aquello que quisieron. Ninguno estaba allí porque, ay, voy a ser gestor cultural y me va a dar lana al gobierno. Lo que se les dio, porque todos los procesos de voluntariado tienen un intercambio, fue una formación en gestión cultural que ya quisieran muchos de los que están en las universidades y en las maestrías haber tenido la fortuna de escuchar y de participar con todos ellos. Pero aquí también una cosa importante más allá de que si voluntario o no voluntario, fíjense que cuando pasamos el proceso de gestión cultural, muchos de los gestores, la misma Sisi, pero muchísimas personas participaron en ese proceso, un momento que llegó al límite, que necesitaban lenguajes estéticos para recomunicarse con la sociedad. Eran voluntarios, eran animadores socioculturales, eran jóvenes, querían trabajar con su comunidad, pero faltaba un elemento. El elemento no puede ser solamente que es que el arte y la cultura nos transforme, todos somos misioneros y somos buenos porque trabajamos en cultura. Falta, por supuesto, la capacidad crítica del proceso estético para repensarse en el mundo. Y esa es una cosa sobre la que trabajamos fuertemente. Voy a redondear como 2 o 3 ideas porque ya sé que vamos como atrasados y tampoco me gusta demorarme mucho, pero partir de aquí, la libertad cultural, ¿no?, que está formulada en 2004, Amartya Sen, si la buscan así, libertad cultural y desarrollo humano, les baja el informe gratis.
no, por favor bájenlo, vale mucho la pena, pero esta idea, vivir una vida plena significa elegir quién quiero ser, y me pueden decir, en una sociedad como esta, donde yo elijo entre Coca-Cola y Pepsi-Cola, ¿qué es lo que puedo elegir? Donde desde que soy niña me dicen de qué color vestirme y cómo sentarme, cuando ser colombiana es una clasificación, ser mexicana es una clasificación, ser chiapaneca es otra, ser norteña es otra, ser de León, ser mujer, ser hombre, ser trans, todo está clasificado, hasta ser trans, no hay que, los trans no están en libertad tampoco de elegir, y si antes de los 30 te tienes que casar y tienes que tener 2 niños, si eres mujer y tienes que mantenerte guapa, flaca, tener la maestría, que tu marido te ame, bueno, un desorden, ¿no? ¿Cómo elegir en un mundo donde la libertad para participar está coartada y la libertad para elegir, o más bien, la libertad para participar consiste en qué marcas tomo? Es que yo no tomo Coca-Cola, sino cero. Y nos parece la gran elección de la gran libertad. Podemos elegir simplemente en ser lo que nos tocó ser en un mundo que no ofrece casi ninguna posibilidad. Hablaban críticamente hoy del desastre que tenemos en el norte, el desastre que tenemos en el país, el desastre. Es decir, si es un cambio de época, no lo digo yo, lo dicen varios autores, Joan Subirás, por ejemplo, dice, es un cambio de época, empezó a llover, no sabemos dónde nos vamos a detener, ¿no? No es una crisis, ¿no? Esto parece que es mucho más complejo de lo que, ¿no? Y en ese proceso, ¿dónde vamos a estar? Sentados señalando el mundo diciendo, ustedes miserables ladrones, que todos los asesinan, o vamos a estar construyendo. A mí que me encuentren construyendo, y construyendo ciudadanía desde la cultura, que significa además que reconocemos de muchas maneras que el tránsito del presente está anudado, que nuestros chavos no es que sean ni apáticos ni no apáticos, ¿no? A mí también me daría mucha pereza moverme en un mundo como este. Si fuera más joven diría, no, pero es que estos adultos enloquecieron completamente. Pero resulta que es desde aquí donde podemos ofrecer otras formas de decirnos, otras formas de expresarnos. Y además, como la jaula del cuerpo también participa de la jaula del pensamiento y de la jaula de las emociones, no sé si vieron la película esta del año pasado que eran 5 emociones, como que 5 emociones, ¿no? Los autores trabajan en constelaciones de hasta 300 emociones por cada una de las que se anudan fuertemente, ¿no? Entonces, volver a pensar en todo eso no pasa por aquí, pasa por procesos que lo estético tiene cómo entrar, tiene cómo interlocutar, y me refiero a lo estético en la tradición, y me refiero a lo popular, no solamente estoy hablando aquí del arte contemporáneo y de la economía naranja, llegamos lana a todos, sino cómo construimos y cómo vamos pasando de los eventos a los procesos. Ellas, 3, han presentado procesos fundamentales para la transformación de la sociedad, no solamente cuando te dan 10 pesos, ¿qué vas a hacer? Un evento, ¿para qué quieres dinero? Para hacer un festival. Y luego, ¿cómo vas a transformar la sociedad con un festival? ¿No? Con un taller, ¿no? Es que va a ser un taller de artes plásticas y ponen una mesita, unos crayones y unos papelitos y a los niños los ponen a rayar. Pues eso es lo mismo que pueden hacer con su mamá en la casa. Eso no es un taller de artes plásticas. Entonces, ¿cómo ir construyendo esos alfabetos, esas nuevas formas de acercarnos? No caer en la trampa del folclore, pero mucho menos, y el folclore es bellísimo, pero caer en la espectacularización y en la ventitis del folclore es un desastre, porque entonces dejamos de reconocer el pasado o los pasados como procesos que nos constituyen en el ahora. Reducir todas las bellas artes es puro viejo paradigma, ese viejo paradigma de los autores y no de las colectividades, ese viejo paradigma donde unos están iluminados por los dioses porque ellos sí saben qué es el arte y los otros están más abajo y son como, ¿no? Todos tenemos cultura, pero yo te la llevo. Y yo sí soy difusor del arte, yo soy gestor cultural, porque me vas a decir a mí, ¿no? Es como ir cambiando, ir llegando a los procesos y empezar a encontrar la creatividad dentro del territorio. Miren, si algo ha estado pasando, y me refiero, territorio no termina donde están mis pies, porque todo lo que pasa por el mundo digital también es el territorio donde se despliega mi identidad y me construyo. Es muy importante pensar que hemos ido perdiendo el territorio, ya no vemos la ciudad se vuelve un telón de fondo, y creemos que todas las ciudades deben ser o Barcelona o París. Ayer lo hablábamos, que aquí estaba buscando parecerse a Barcelona en algunas de las intervenciones. No pasa nada, lo hizo la Ciudad de México, todas las ciudades han querido parecerse a París, la ciudad luz y del amor. Pero ¿cómo volvemos a construir territorios? Y una parte de lo que hacemos en el proceso artístico, en los talleres, en la construcción con los otros,
es su cuerpo, la otra parte debería pasar por el territorio. Y además cómo construimos creatividad en ese territorio, creatividad que permita no solamente apropiarse, sino resignificar el tiempo y el espacio en el donde cada cual vive, en parte porque hemos ido logrando con los años esto que Margaret Mead llamó culturas prefigurativas, ¿no? Un poco la idea de que los jóvenes y los niños educan a los adultos. Los niños y los jóvenes ni son tontos, ni, ay, es que, ¿cómo es de infantil? Y es un insulto decirle infantil al otro, es un insulto decirle adolescente al otro. Este mundo adultocéntrico de los 30 a los 40 años, de gente que se cree dueña del planeta, otra vez el planeta puede vivir sin nosotros, nosotros somos los que parece que vamos a poder sobrevivir, y un poco el planeta le pertenece a ellos, nosotros vamos de salida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan que traemos? El plan que traemos es seguir utilizando a los niños como recipientes, que yo los lleno de letras, los lleno de no, o gente que tiene la capacidad de, y yo creo que hay que entrar en esta lógica de lo prefigurativo, simplemente pensando en el juego y el arte como herramientas políticas que nos permitan construir tiempos y espacios paralelos, para pensar la participación y la solidaridad y fundamentalmente construir espacios de ciudadanía desde esta idea del diálogo intercultural. Con esto medio voy cerrando, digamos así, ya cerrando, donde cada actividad que construimos con niños, con jóvenes, cada taller, cada proceso, pensamos qué tanta creatividad estoy aportando, desde dónde estoy construyendo conocimiento, pueden o no pueden innovar quienes participan con nosotros en la construcción de los distintos instrumentos, en los libros que leen, en los procesos que escuchan. ¿Desde dónde estamos gestionando la pertenencia? ¿Estamos pasando del yo al nosotros? ¿Eso existe o seguimos en el yoísmo del viejo paradigma? Volver a nosotros, construir nuevos nosotros, construir espacios entonces de participación y responsabilidad. Y una palabra que es central, que muchos de ustedes la deben trabajar permanentemente, pero que otros sectores sociales han desestructurado con una que detesto, que es empoderamiento. En español se dice más lindo y funciona mejor, se llama autonomía. ¿Cómo construimos la autonomía? El yo puedo transformar, el nosotros podemos transformar, podemos crear, podemos innovar. ¿Desde dónde nos estamos pensando? Sobre todo porque la apuesta sería: el derecho a la identidad es también un derecho a imaginarme y a reconstruirme de otra manera en colectividad. Necesitamos encontrar ese derecho a la cultura que es central, digamos, o una parte de los derechos culturales que es central a nuestra ciudadanía, desde la perspectiva de reinventarnos, pero no retejernos, porque yo no quiero los viejos tejidos ni los viejos hilos, construirnos de nuevo. Por eso hablamos de construir ciudadanía, y yo solamente, los invitaría a pensar en los nuevos mapas, y los nuevos mapas significan nuevas mentes, nuevos procesos y otras emociones. Hay que volver a abrir otras formas de pensar la realidad. Basta de la ilustración y de estos procesos racionales donde finalmente no hemos logrado nada más que poner en el centro de la ecuación el dinero. Hablar de desarrollo humano en la educación artística es volver a colocar la posibilidad en nosotros para transformar la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Liliana, por ayudarnos a resignificar la palabra proceso. Y bueno, tenemos unos minutos para que podamos entrar en algún diálogo entre ustedes y nuestras compañeras que aquí me acompañan. Les voy a pedir que la dinámica sea a través de papeletas que tengan. ¿Sí tenemos decanes? ¿Todavía? ¿Ya se fueron a comer? Ah, ya está. Que nos hagan favor de quien tenga alguna pregunta, pedir alguna papeleta para que lo pueda formular, mientras para que podamos ordenar un poquito más la participación de ustedes. ¿Podríamos pedir que bajaran un poquito la luz para poder ver? Sí, cómo no. Viviana quiere irse al oscurito, si si nos pueden bajar tantito las luces, que estamos. Así es, perfecto. Muchas gracias, compañeros. Bien. Bueno, pues tuvimos varias participaciones que definitivamente cumplen
con creces las expectativas que teníamos nosotros respecto a poder conocer experiencias internacionales y nacionales que nos enriquecen, que nos dan ejemplo, que nos ayudan, ya no sé si decir a retejer, porque Liliana dice que hay que reformular también eso, a destruir, algunas de construir, diría Derrida, procesos que la educación nos ha afianzado a veces de una manera negativa. El día sábado, por cierto, está acá María Acaso, de España, que habla mucho de esta cultura y esta educación que irrumpe a nuevos procesos. ¿Tienen alguna papeleta que nos hagan favor de pasar por acá? ¿Me puede regalar una? Bueno, si el proceso de las papeletas está entorpeciendo, yo nomás les pediría, entonces, si quieren levantar la mano y ser muy considerados con el tiempo de todos los que quieran participar, para que hagan preguntas lo más concisas posibles, para que podamos entrar en un verdadero diálogo. Sin rollo. Para los educadores de educación básica, en artes es una cuestión también muy complicada en México, yo creo que en todas partes. ¿Qué temas, si hablamos de competencias, qué temas, qué habilidades, qué creencias tendríamos que promover con estos maestros de educación básica en artes? La pregunta es para Andrea. Sí, para todos. ¿Podemos hacer una ronda, unas 3 preguntas, por ejemplo, para que podamos también ir recogiendo inquietudes? ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta tan concisa como la del compañero? Mientras lleguen acá el correo en México ya es electrónico. Primero me gustaría aclarar algo muy chiquito, que como sabía que teníamos menos tiempo y yo había pensado en 20 minutos y demás, creo que algunas cosas por ahí no quedaron demasiado en claro que me gustaría solo contarles. Nosotros, esta propuesta de taller, de poder dar los talleres, es con la buena voluntad de tanto los compañeros que vienen de Argentina como la gente que quiere recibirlos de México. Están acostumbrados, y también en mi país, que cuando digo van a venir 4 maestros de México que van a venir a dar talleres gratis de capacitación y actualización en grabado, en dibujo. Entonces también en mi país pasa que no están acostumbrados a recibir algo gratis solo por el gusto de dar. ¿Y cómo que viene gratis? ¿Y cómo que no va a cobrar nada? ¿Y cómo que no? Entonces yo creo que también dentro de toda esta estructura que vamos contando se dejó olvidado ese gusto de nosotros como docentes para seguir incrementando la creatividad en nuestra labor. Entonces, lo mismo pasó en México, ¿no? Cuando me contacté con la secretaría y le digo, mira, vamos a ir, somos 9, queremos dar talleres así, así, así. Fueron en 3 escuelas paralelos. Ellos sabían que el último día se juntaban las 3 escuelas y iban a ver un montaje de este cuento hecho por ellos en los distintos grupos que unidos formaban como una obra interdisciplinaria. Eso fue lo que por ahí no quedó demasiado claro, ¿no? En donde nosotros presentábamos a nuestro ave, que es el cóndor, y los chicos volvían a contar acerca del águila como su ave que representa. Entonces, dejar en claro eso, ¿no? Primero, que esta propuesta de intercambio que queríamos compartir surge como la necesidad de los maestros de querer seguir activos, de querer seguir aprendiendo, porque no solamente nosotros vimos el taller, sino es más lo que nosotros aprendimos, lo que nos llevamos, que por ahí lo que dejamos. Pero esto es lo que hace que uno como maestro se sienta vivo y que siga buscando y que siga teniendo toda su otra parte personal, pero que la labor que elegimos para poder desarrollarnos en la vida también siga enriqueciéndose. Eso quería dejar como en claro. Por ahí no tiene que ver con la respuesta que me preguntó el compañero, pero en un ratito la respondemos. Sí. Pues si no hay otra pregunta, si quieres pasar a... Sobre todo habilidades para la vida.
la mirada es una construcción, el tacto es una construcción, no son solamente 5 sentidos, son más de 20, el tiempo relacionado solo con la productividad y no con la creatividad, cómo hacemos tiempo y espacios creativos, tiempo y espacios amorosos. Fíjate que las redes no solamente son inteligencias distribuidas, son sobre todo espacios de afecto, de afectividad, de encuentro con el otro, la solidaridad que mencionaba esta mañana el compañero colombiano, varias cosas de las que se mencionaron aquí en los proyectos de lectura, en los creativos, resignificarse, o sea, no puedo ser policía y lector feliz, ¿cómo que por qué no? ¿No? Replantearnos la identidad, esa es una de las cosas más importantes, porque parece que nacemos en un mundo, ojalá como Frankenstein, digo yo, porque si fuéramos Frankenstein, el monstruo tiene derecho a ser diferente, entonces nadie le reclama nada. Gracias. Bueno, yo no sé si tu pregunta iba encaminada a esto, pero creo que si queremos que los maestros den actividades artísticas en su escuela, tendrían que primero contactar su parte creativa, su parte artística, y que ellos escojan qué es lo que quieren dar. Creo que después de escuchar a Liliana, como que nos da un panorama de mucha libertad, ¿no? Y de mucho contacto con nosotros mismos para poder hacer cosas, más que sean impuestas. Entonces yo creo que cuando hay una imposición desde las autoridades, se pierde todo el chiste. A ver, no sé. Esto está un poco chistoso. Una cosa importantísima que tienen que tener los maestros desde mi punto de vista es sentido del humor, porque algunos maestros han perdido eso. Y en el momento que dejas de reírte de ti mismo y te conviertes en una persona seria, se acabó. Cuando el juego desaparece de tu vida y de tu manera de relacionarte con el entorno, dejas de crecer, dejas de aprender, dejas de disfrutar y dejas de transmitir. Entonces creo que lo más importante es que sigamos cultivando el sentido del humor. Obviamente la creatividad, obviamente en estos momentos comenzar a pensar en qué es en lo que no estamos pensando. Y creo que sin duda, otra cosa que me parece importantísima es acordarnos que nosotros también fuimos niños, también fuimos jóvenes, también rompimos cosas, pintamos paredes, hicimos desastres, nos divertimos mucho. Ojalá no se nos hubiera olvidado eso. Muchas gracias. Si funciona el correo mexicano. ¿Cómo ser cuando hemos sido educados tradicionalmente y no recuerdo haber tenido arte ni en la escuela ni en mi formación? Solo bailaba y cantaba lo que me decía. La sensibilidad para el arte la sensibilidad para el arte o se aprende o se tiene por herencia. Es una pregunta, ¿verdad? No una afirmación. ¿Qué piensan? Bueno, ¿quién hizo esa pregunta? Queremos verla. ¿Eres mexicana? La Secretaría de Educación Pública eliminó de la escuela básica el arte, después de haber hecho durante muchísimos años un programa maravilloso que era el PACAER, en el que se formaban a los maestros para actividades culturales. Así como yo antes les hablaba de la coherencia de la política pública de fomento a la lectura, ahora les voy a hablar de la incoherencia de la política pública con relación a la enseñanza del arte en la escuela. México, que es un país en el que yo no se los tengo que decir, en cualquier esquina hay una manifestación de arte, en la ropa, en lo que nos comemos, en lo que escuchamos,
en cualquier parte hay una manifestación de arte. México, en lugar de aprovechar eso, potenciarlo, hacer una explosión maravillosa de creatividad en la gente que ha crecido rodeada de ese arte, decidió eliminarlo de la escuela, lamentablemente. Pero yo creo que voy a retomar un poquito lo que decía esta mañana Luis Miguel y ha repetido Liliana varias veces. ¿Dónde queda ese individuo que está rodeado de ese arte, rodeado de todas esas maravillas, que ha cerrado los ojos también y ha dejado de ver? ¿Dónde está ese individuo? Entonces yo creo que tenemos que buscar dentro de nosotros mismos, como gestores, como ciudadanos, como seres humanos, buscar esa posibilidad de reconectarnos con esa maravilla que tenemos aquí en todas las esquinas. Recuperar esa capacidad, volvernos a ver, volvernos a leer. Yo les contaba lo de los códices. Los códices no se escribieron ayer ni salieron en la internet esta mañana. Los códices son la historia de México. Pónganse ustedes mismos a tratar de leer un códice. Les juro que van a encontrar un mundo que no está perdido, está allá dentro de nosotros, ¿no? Entonces, para repensarnos, tenemos que conocernos. Para repensarnos, reinventarnos, no hay que hacer ningún esfuerzo, nada más. Abran los ojos, la piel, los oídos. Disfruten de lo que tienen al lado. Eso es suficiente para volver a entender que el arte es una manera de expresarnos. No importa que no seamos pintores, bailarines, escritores, no importa. Somos seres humanos que tenemos esa posibilidad. Hay que recuperar desde nosotros mismos. Eso no significa que vamos a dejar que el Estado se haga el tonto con su responsabilidad. No. Como ciudadanos, nosotros tenemos el deber de exigirle al Estado que se recuperen los espacios de formación en las escuelas, en las casas de cultura, en todas partes. Pero no quedarnos sentados con los brazos cruzados esperando que eso suceda. Tenemos que hacerlo suceder, nosotros. Tenemos tiempo para una pregunta más si alguien tiene todavía alguna inquietud. Pero creo que ya todos se enteraron que ya tenía que ir. Pues bueno, pues muchísimas gracias a ustedes cuatro, antes que nada, y a todos ustedes también por haber asistido. No me queda más que desde luego no concluir, porque ya no es ni mi papel ni mi intención, pero sí me quedo con la vivencia de cuatro mujeres que para mí me han enseñado hoy algo muy importante, y es el volver a entender que no vivimos nada más de momentos, sino de procesos, que la interdisciplina artística es algo que puede hacerse en cualquier parte, aún en un lugar tan serio como un congreso, que nos vamos encontrando con la lectura en nuestra propia historia, y lo mejor que podemos hacer para compartirla es compartir nuestra historia, y que la lectura no solo quede en rincones, sino también en estudios muy serios que tendríamos que hacer para que nosotros mismos vayamos viendo desde nuestros perfiles como lectores, como maestros, como gestores del arte, etcétera, cuál es nuestra muy particular manera de enseñar. Creo que un gran logro que pudiéramos tener al final de este congreso es que, en lugar de que saliéramos todos con una misma fórmula de cómo hacer que la cultura, que el arte pueda estar en la educación, tengamos tantas fórmulas como personas hay aquí. Muy bien, pues no me queda más que agradecer a Cecilia Montilla Rugeles su participación en este panel. A María Cristina Vargas también, muchas gracias. A Andrea Juárez y a toda la Patagonia que la acompaña.
y desde luego a Liliana López Borbón por su muy entusiasta participación. Muchas gracias a todos ustedes.